Mm. La Yagüita se caracterizaba en ese tiempo por los pleitos Machete. a machete. Mm. Entonces la gente tenía mucho temor porque en la Yagüita había mucha gente machetera. De Salcedo a Yagua adentro. Eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía, ¿no? Bienvenidos una vez más a Abreu Dimensio, agradecido de Dios y de todas las personas que han estado compartiendo, dando like y comentando este proyecto que Dios está levantando para bendecir a nuestros barrios, porque ese es el objetivo de este conversatorio orgánico. Señores, en esta ocasión tengo una persona que es muy especial para mí, al igual que todas las personas que han pasado por este estudio y este proyecto. Pero esta persona es mucho más, quizá, no mucho más especial que las otras, pero esta persona conoce de mi vida, yo creo que desde antes de yo nacer, tengo entendido. Así que mientras vayamos actualizándonos con este personaje que tengo el día de hoy, vamos a ir conociendo más de su vida y conociendo más de los detalles que acabé de mencionar. Así que quiero que todos los que ven este video le den una gran bienvenida a nuestro hermano y amigo Pastor Roberto Almonte, el cual está ahora mismo con nosotros y vamos a conocer un poco de su vida, vamos a conocer de muchas cosas que quizás muchas personas no conocen de ti. Y disculpa quizás el tosteo, pero es la confianza. Mi hermano, yo estoy agradecido a Dios porque tú me aceptaste esta invitación y poder trabajar este proyecto para mí junto a ti significa mucho. Yo quisiera que en primer lugar saludaras y te presentaras formalmente. Muchas gracias. Buenas noches para todos y doy gracias a Dios por esta oportunidad, de verdad. Yo mismo anhelaba esto, ¿verdad? Ya que hace tiempo me estaba hablando de este proyecto. Sí, sí, sí. Y muchas veces, o siempre estuvimos orando por este proyecto. Se les agradece. Y ya por fin, gracias al Señor, se empezó a dar sus primeros pasos. Ya está, no es un pinino, ya está caminando. Ya. Y gracias al Señor por esto, porque esto es una gran victoria, una gran bendición para nuestra comunidad, tanto cristiana como no cristiana, en nuestro sector, en Sí. Sánchez Mirador o Yagüita del Pastor. Ciertamente. Vamos a iniciar de una forma un poquito amplia acerca de quién es Roberto Almonte. Oh, Roberto Almonte. Roberto Almonte es una persona muy humilde, sencillo, trabajador, Me consta. esforzado. Vengo de una familia de 8 hermanos que somos. Wow. Tengo 7 más hermanos. Mi inicio de mi vida en el campo fue hasta los 14 años, casi a los 15 años. De ahí yo caí en la Yagüita de Pastor, ¿verdad? Llegué a la Yagüita de Pastor y ahí empecé a conocer mi barrio, a estar en mi barrio y aportar para mi barrio. ¿De dónde es oriundo Roberto Almonte? De Salcedo a Yagua adentro. Eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía, ¿no? Ah, Y si tú supieras que yo he ido allá, fui una vez, un asunto cuando era más jovencito y estuve por allá. Muy bonito, por cierto, el área y en Salcedo es muy bonito, un pueblo bastante bonito. Pero realmente no sabía eso, pastor, que usted era de Jayabo. sí, Jayabo adentro. Hay un sector ahí que se llama Loma de Corral, de esa comunidad. Ahí yo nací, ahí yo fui creciendo hasta los 15 años y de ahí estoy aquí en Santiago. Mi hermano, nosotros, como dije al inicio en la introducción de la entrevista, yo tengo entendido que cuando mis padres
se conocieron aquí, ya no sé si tú lo conocías. Háblanos un poquito de ese asunto, porque hay unas cositas ahí que me gustaría que tú detallaras. Oh, sí. Nosotros, tu papá y yo éramos compañeros, ¿verdad? De milicia, espiritualmente, ¿verdad? Sí. Diony era un hermano muy, muy motivador. Sí, Era el hombre que activaba la iglesia en ese tiempo. Era el hombre que reprendía cuando alguien hacía algo, se deslizaba. Y era muy complicado para él encontrar esposa porque él era muy recto. Sí. Algo que me gustaría que se destaque de eso, por favor, comunica a la multitud de qué fecha estamos hablando, porque... Pues eso fue ayer, mijo. Sí, ayer. Eso estamos hablando del año 1985. Ok, hablando 85 por ahí. En la Yagüita, en ese tiempo, yo no estaba nacido todavía. No, pero imposible, pa. En ese tiempo la Yagüita era muy diferente a como es actualmente en muchos ámbitos. Y era difícil incluso permanecer en el camino de Dios. Me gustaría saber qué era lo que más le hacía a ustedes mantenerse, porque recuerdo que en ese tiempo se hablaba de mucha delincuencia y muchas cosas que afectaron mucho a nuestro barrio y que hasta el día de hoy, aún hasta el día de hoy, representan un miedo en ciertas personas. Pues, no, tú eres de la Yagüita. Antes era más que ahora, pero en ese tiempo existía este tipo de temor. Gracias a Dios ha cambiado mucho y por esa razón es que está este proyecto, porque nosotros queremos exaltar las cosas buenas de nuestro barrio, la gente que han trabajado, que han luchado, que se han fajado para que haya diferencia en el barrio. Entonces, me gustaría saber un poquito acerca de cómo ustedes se hacían, porque era bastante difícil el asunto en aquellos tiempos. Realmente era un poco difícil y déjame decirte que antes no existían las armas de fuego, eran muy escasas. La Yagüita se caracterizaba en ese tiempo por los pleitos a machete. Entonces la gente tenía mucho temor porque en la Yagüita había mucha gente machetero. Se llamaban muchos pleitos a machete porque no había posibilidad de adquirir armas de fuego. Sí. Con el evangelio eso, no te voy a decir que ellos se oponían porque muchas veces los que nos llamábamos los tigres del barrio en ese tiempo eran gente que incluso nos defendían a nosotros. Era un tanto difícil por la inseguridad, la policía siempre hacía sus redadas y sus cosas. Incluso un día yo caí en una redada de esas. Pero nada, déjame decirte también que en ese tiempo, desde el año 85, en el sector, la parte sur de la ciudad, que compone Bellavista, Reparto Peralta, La Charca, La Herradura, La Barranquita, Pastor, en ese tiempo existían 4 iglesias. Creo que 4 o 6 iglesias, si no mal recuerdo. O sea que había muy pocas iglesias cristianas evangélicas en ese tiempo. Y habían demasiado sitios prostíbulos. Sí. Habían demasiado, mucho. Pasaban de 20 los prostíbulos. Wow. Y iglesia evangélica, tal vez habían 4 o 6 iglesias. Entonces, servir a Dios en ese tiempo era un tanto difícil porque era un reto. Era un gran reto. Sí, un gran reto. Wow. Señores, miren, les voy a decir una cosa. Para mí, como les dije, es muy importante esta entrevista porque realmente estamos haciendo una retrospección a lo que vivimos. La misma palabra, la misma gente dice, hay un dicho que dice que el que desconoce su historia tiende a repetirla. Entonces, Roberto, ¿cómo tú comienzas en el camino de Dios? Me gustaría saber ese asunto porque estuvimos hablando de tu ingreso aquí a Santiago, desde allá donde tú eres oriundo de Salcedo, pero hemos como volado esa partecita y me gustaría que se retomara y se hablara acerca de eso. Fíjate, yo
yo llegué a la ciudad de Santiago por causa del Evangelio. Puedo contar la parte de mi papá, ¿verdad? Claro, claro, no hay problema. Mi papá era un hombre que era un hombre muy serio, muy honesto, muy trabajador, pero tenía una parte de él que no hizo mucho daño, porque mi papá no creía en ninguna religión, no creía en nadie. Mi papá no era católico, no era evangélico, no era testigo de Jehová. Mi papá no era de ninguna religión. Y todo el que le hablaba de religión a mi papá era su enemigo. Wow. Y cuando yo opté por Cristo, porque escuché una voz que me habló en el monte trabajando con él, yo escuché esa voz que me llamó por 3 veces consecutivas. Wow. Roberto, a la tercera vez de yo haber escuchado esa voz, ya mis lágrimas corrían por el pecho. Wow. Cuando mi papá me ve que yo estoy trabajando con él me lleva a mí a la casa, me pone un vaso de agua debajo de la cama, porque mi papá practicaba, aunque con mucha ignorancia, practicaba la hechicería, porque tenía un altar con cuadros, con cuantas cosas. Oh. Y eso nos mantenía a nosotros en conflicto, mucho conflicto. Entonces, ya cuando yo escucho la voz de Dios que me habla y me llama, yo accedo al llamado y voy a una iglesia que me queda como a 10 kilómetros de distancia, porque las iglesias estaban lejos. Esa es otra cosa, que en ese tiempo, como usted decía, era escaso. Hoy día, señores, usted dicen por ahí que usted sale caminando y se encuentra con una congregación, pero en aquel tiempo, 10 kilómetros tenía usted que, para poder trasladarse. Estamos hablando de que usted tenía una edad como de 13 años aproximadamente. 14 años, casi 14, 15. Exacto. Tenía que trasladarse 10 kilómetros. Uh-huh. Entonces, yo decidí a la iglesia evangélica porque yo entendí que Cristo me llamaba. Y yo fui y dije, yo me quiero convertir. Pero ya antes, habían unos jóvenes que iban y nos predicaban a nosotros, siendo nosotros adolescentes. Iban y visitaban la comunidad tenían un día específico en la semana, no recuerdo el día. Pero yo recuerdo que esas jóvenes y esos jóvenes iban, varón, a pie, en ese sol candente, subiendo esa loma. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Señores, tomen datos. Escuchen estos datos tan importantes que nuestro hermano está dando, porque estamos hablando de una época donde no había prácticamente, el que tenía un burro era un millonario. Literalmente, el que tenía un burro era un millonario. Y estas personas, por anunciar el evangelio, y vía esa persona, señores, este pastor que vemos aquí pudo llegar a los caminos de Dios por un esfuerzo que realmente significaba mucho. Imagínense, él tenía que trasladarse a 10 kilómetros. Imagínense que esa persona viviera más lejos de ahí. Uh-huh, exactamente. Wow, de verdad que esto es importante. Yo te tengo que contar algo de eso. Sí. Dale, que él tiene el espacio. Yo, ya en este tiempo que yo estoy viviendo, de tiempo, vamos a decir, de bendición, he sido siempre bendecido, pero ahora estoy en un tiempo con más tranquilidad, más estabilidad y cosas, y yo me siento tan contento y agradecido de Dios, porque te dije que mi papá, cuando yo me convierto, entonces él me enfrenta, y yo me enfrento a él y digo, no, pues si yo dejara a Cristo, lo dejo a usted. Ahí es cuando yo entonces decido llegar a Santiago, o sea, venir para Santiago, porque él me quiso agredir. Entonces yo tuve que correr y arranqué para Santiago con un pantalón, una fundita negra y un polochecito con un conejito acabaron. Siempre lo digo eso. Y con eso yo vine desde provincia de Maná Mirabal, Salcedo, hasta Santiago. Con eso nada más. Y yo me imagino, porque ahora, por ejemplo, ahora hay guagua de todo tipo, que usted puede trasladarse, pero en ese tiempo era también muy difícil el trasladarse de una provincia a otra. Entonces, yo después, un día orando en el altar de la iglesia, yo me sentí tan agradecido de Dios. Tú sabes que la palabra de Dios dice que el que deje campo, hermano, hermana, madre, padre, por causa de mí, recibirá 100 veces más de lo que dejó, y al final recibirá la vida eterna. Que es mucho más importante. Y yo calculando entonces todo lo que yo tengo, todo lo que yo he recibido, yo dije, no, Dios mío, pero es que no es 100 veces más que tú me devolviste. Tú me diste millones de veces más de lo que yo dejé en el campo. Y eso me llevó a mí entonces me motivó tanto y me dio tanto deseo que yo quise buscar en las redes sociales
en Facebook, los números y el contacto de esa persona que me predicaron el evangelio, porque yo quería agradecerle. Hasta que di con una joven que fue la que iba allá, la que yo te decía. O sea, yo conseguí su número, su contacto, y yo le llamé unas cuantas veces y le dije, yo te quiero agradecer. Y con lágrimas, llorando los dos por el teléfono, yo le dije, yo te quiero agradecer, te quiero dar gracias por tantas veces que tú subiste a Loma de Corral a predicar la palabra, que por eso yo hoy soy cristiano. Wow. Y esa mujer está muy agradecida también, contenta de que hizo un trabajo y no lo hizo en vano. Wow. Yo estoy como aquí, como que, Dios mío, realmente nosotros, señores, y en este momento quiero hablar a las personas que conocemos de Dios, tenemos tantas facilidades. Por ejemplo, este mismo medio de comunicación nos facilita tanto la vida y a veces se nos hace tan difícil tomar estos medios de comunicaciones que ya tenemos para decir a la gente, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Miren, yo sé, como conozco la vida de este señor, de este hombre, cómo Dios lo ha prosperado económicamente, pero no solo económicamente, sino también de salud, sino también de familia. Óyeme, de ministerio, o sea, son muchas cosas que no darían una entrevista, no daría un conversatorio orgánico para hablarlas, pero así a grueso modo. ¿Qué dice la luz? Aleluya. Señores, hemos tenido un inconveniente con la luz. Y la luz se retiró, pero gracias a Dios volvió. Y vamos a continuar con esta entrevista o con este conversatorio más bien, que está bastante bueno. No sé por qué la luz decidió retirarse. Varón, tenemos que preguntarle por qué ella decidió retirarse. Pero, varón, hay algo muy importante que sale a resaltar en las cosas que usted ha dicho. Y creo que son parte de su vida. Háblanos acerca de la honestidad. ¿Cómo usted ve la honestidad? ¿Qué ha significado en su vida este valor? Bueno, es que cuando hablamos de la honestidad, para hablar de la honestidad, es que yo, por eso te tengo que hablar de mi vida, porque es que yo soy honesto. Y cuando uno es honesto, uno tiene que cubrir lo que cubre la honestidad. Claro. Es lo que te decía. Yo tuve que buscar el contacto de Ángela para yo agradecerle. Y te dije de lo de mi padre, ¿verdad? Yo llego a Santiago. En Santiago me recibe el pastor Ramón Herrera. Sí. El pilar de Santiago y de la Yagüita de Pastor, de la parte suroeste de la Yagüita de Santiago. Hombre también hay que entonces, hacer visita. Ramón Herrera es que me pastorea a mí en Santiago. Y ahí yo empiezo a crecer espiritualmente y empiezo a capacitarme en la Iglesia Asamblea de Dios Central. Empiezo a hacer cursos de teología, hermenéutica y esas cosas. Entonces yo me preparo espiritualmente, ¿verdad? Entonces yo regreso a Salcedo otra vez, preparado, con alguien que no sé si tú recordarás, si tú tienes memoria de ese hombre, el tío de Robertico, que predicaba, y yo lo llevé a Salcedo a una campaña, y nosotros nos reunieron allá toda la multitud de todos esos entornos. Y eso fue tremendo, eso fue una batalla para esa campaña, porque llevamos planta eléctrica, llevamos un equipo de sonido que quienes usaron ese equipo por primera vez fuimos nosotros en su plástico. Me lo entregó el pastor Fernando Segura de Salcedo para usar ese equipo en esa campaña. Y en esa campaña 40 personas se convirtieron en Jesucristo. Wow. Pero déjame decirte algo importante. En esa campaña mi papá se convirtió. ¡Wow! Dios mío. No, mi papá se convirtió. Uno de mis tíos, que vivían todos ahí en el entorno, dijo, yo voy a dar ese solar ahí para que haga una iglesia. Mi papá dijo, yo voy a dar la madera. Yes. Y se fundó la iglesia y yo dejé una iglesia establecida ya, en esa fecha, yo siendo un jovencitico. Y esa iglesia empezó a crecer, o sea,
40 miembros inmediatamente ya tenía. Imagínate, La iglesia empezó a fortalecerse y luego entonces algunos empiezan a trasladarse a Santo Domingo, otros vienen a trasladarse a Santiago, pero de esa iglesia tenemos pastores hoy día. Wow. Mira cómo va la cadena, señores, mira cómo va la cadena. Una persona llega y siembra la palabra en varias personas, quizá uno, no sé si más de lo que recibieron la palabra en ese tiempo, siguieron ese camino y recibieron a Cristo en su corazón, pero de ahí Dios te lleva de nuevo allá y siembra más la palabra de Dios y eso sigue germinando hasta generaciones. Para mí, yo que crecí en un hogar cristiano y conozco todo el desenvolvimiento que tiene que ver con el evangelio de Dios y la palabra de Dios, para mí es muy importante hacer esta entrevista o este conversatorio, como yo le llamo, porque muchas personas dejan de lado esto e incluso yo sé que en ese tiempo se respetaba más a las personas cristianas evangélicas por lo que representaban y por cómo se encaminaban. Hoy en día hay mucha distorsión y hay muchas cosas que a veces han llevado al irrespeto a los que somos hijos de Dios. Pero algo que yo también quisiera que se tratara aquí, como estábamos hablando ahorita, acerca de cómo fue ese asunto de mi papá y mi mamá, porque como tú dijiste también, papi era embromón. Sí, muy difícil. Era un hombre embromón. Entonces, ¿cómo se da ese asunto? Bueno, tú sabes que el pastor Herrera es un experto, porque antes la pareja, no, eso era muy distinto ahora. Sí, sí. Antes era la cosa muy distinta. Antes el pastor era quien decidía. Antes los miembros no decidíamos con quién casarnos. Si a una persona le gustaba a una muchacha o sentía atracción por alguien, no se lo decía a la muchacha, hablaba con el pastor. Pastor, ¿qué usted cree de fulana? Si era de otra congregación, hablaba con su pastor primero y entonces el pastor hablaba con el otro pastor. ¿Cómo es fulana? Y había una conexión entre los pastores. Y luego después se oraba. Entonces, las relaciones de antes eran así. Yo recuerdo cuando mi hermana mayor, que todos caímos donde mi hermana, se casó con Luis Herrera, el hermano del pastor, ¿verdad? Uh-huh. Ellos fue que hicieron ese engranaje para ese matrimonio. Y cuando fueron a pedir la mano allá a mi casa, ya usted sabe qué pasó. Eso fue terrible. Tuvo que ir la iglesia entera a una comisión para pedir la mano de mi hermana. ¿En serio? Dios mío. Entonces, porque mi papá no era fácil. Entonces, con tu mamá y tu papá, pues pasaba lo mismo. El pastor Herrera era quien tomaba la decisión o decía, mira, fulana que te conviene, fulana allí, y se oraba. Y había como había un respeto. Uh-huh. Un respeto a los pastores. Ya ahora ese respeto se ha perdido. Tú ves que los jóvenes ahora se enamoran como un particular cualquiera. Y me gustó fulana y me gustó, ya no se ora ni se pide oración por el pastor, no se pide dirección de nada. Y por eso hay tanto divorcio y tanto problema en este tiempo. Tanto inconveniente. Pero antes no era así. Antes se pedía consejo y se pedía oración a los pastores. Entonces, con tu mamá pasó lo mismo con el hermano, con tu padre, ¿verdad? Uh-huh. Que era un hombre muy, muy recto, pero él aceptó casarse con ella y convivir. Ya tuve la familia que procrearon. Sí. Dios yo te dije ahorita que era la persona que nos corregía a nosotros, era quien nos disciplinaba, porque él era muy, muy recto. Cada vez que nosotros estábamos haciendo algo, hasta reírse, hacer algo, sí, porque en ese tiempo las cosas eran diferentes. Él nos corregía a nosotros. Nos corregía, sí, porque él era muy, 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 muy por la raya y su matrimonio fue muy por la raya también. Dentro de los valores que te caracterizan, mi hermano, me gustaría que se enabole un valor muy importante y es el valor del trabajo. Ay, el trabajo.
El trabajo, algo que yo sé que para ti ha significado algo muy importante para el fruto de todo lo que estás cosechando hoy día. El trabajo, y yo le llamo más bien el trabajo en equipo, porque no se puede trabajar solo, como llanero solitario. Hay que trabajar en equipo. Si una pareja, por ejemplo, no trabaja en equipo, no hay éxito. La pareja tiene que trabajar en equipo, en unidad. Que haya un solo bolsillo, una sola cuenta de banco, haya un solo lugar donde vaya el dinero. Porque el dinero es la raíz de todo mal. Nosotros, los creyentes a veces, cogen la Biblia o cogen parte de la Biblia, por ejemplo, como la salvación, y creen en eso, que Dios nos salva a través de Jesucristo. Pero en la Biblia aparece muchas grandes cantidades donde Dios habla del dinero. Sí. ¿Por qué Dios habla tanto de dinero en la Biblia? Porque Dios tiene que ser el manager de nuestro dinero. Si Dios no es el manager de nuestro dinero, vamos a tener problemas y dificultades. Y una de las causas que destruye el matrimonio es el dinero, la falta de dinero, el desliz del dinero, cuando se gasta dinero en lo que no es necesario. Pero cuando hay un solo bolsillo, una sola cuenta, que las dos personas se ponen de acuerdo para manejar el dinero, las cosas fluyen y los negocios prosperan. Sí, entonces yo creo que esa parte es muy importante, el trabajo en equipo. No yo pensar en esto y mi compañera pensar en aquello. Mi triunfo ha estado porque nosotros estamos trabajando en equipo. Después que estamos trabajando en equipo, nosotros hemos sido muy exitosos económicamente, hemos sido exitosos en la iglesia, hemos sido exitosos en todo, en la carrera de mi esposa, la carrera de mis hijas, que todavía estudian aún, pues nosotros hemos podido sacar adelante a nuestra familia. Si en este momento estuvieras a la juventud, que yo creo que la juventud de nuestro barrio va a escuchar y va a ver este video, ¿qué consejo le darías para mejorar su situación, primero con Dios y luego su situación económica? Bueno, deben de acercarse a Dios primeramente y luego trabajar honestamente, con honestidad, ¿verdad? Trabajar incansablemente, hay que trabajar y ahorrar. La gente no le gusta ahorrar. La gente entiende que debe de gastarlo todo. Y hay una ley que dice que hay que ahorrar. Hay un 10% que se pierde si tú no lo ahorras. Se te va, se te desvanece. Entonces, si tú no lo ahorras el 10% y no le das a Dios de lo que tú consigues, de lo que Dios te da, pues también la polilla y el orín destruyen. Yo entiendo y soy testigo de esto, de que a Dios debemos serle fiel. Mucha gente quiere abolir esto, que a Dios no hay que darle, que no se puede diezmar, que no se puede ofrendar. Pero yo soy una persona que apoyo esta posición de que debemos darle a Dios de lo que Él nos da, porque Él es quien nos da a nosotros. Entiendo que cuando damos a Dios, la puerta de los cielos se abren. Entiendo que el orín y no destruye nuestra finanza. Las enfermedades, los médicos acaban con los seres humanos. Yo no he tenido que ir de los médicos y ya tengo 56 años. Mi cuerpo responde al 100% como si fuera un joven de 25, en todos los sentidos. De manera que el Señor me mantiene fortalecido. ¿Ves? Porque yo trato de serle fiel, cumplo con lo que Él me dice, me alimento adecuadamente, duermo lo que tengo que dormir, a veces menos, pero sé que cuando le somos fieles a Dios, Dios está con nosotros. Entonces, le aconsejo a los jóvenes que trabajen y que sean honestos. Sobre todas las cosas, la honestidad vale mucho. Vale mucho la honestidad y la responsabilidad. Hay que ser responsable. Si usted dice que va a un lugar a tal hora, vaya a esa hora. No haga que lo esperen, porque eso es muy importante. Bueno, señores, ya finalizando este conversatorio, yo creo que podríamos sacar otro tiempo para hablar de otras cosas, pero en esta ocasión el mensaje es claro y nuestro barrio es testigo, pastor, del poder del Evangelio, de cómo ha sido transformado por el poder del Evangelio. Nosotros como Iglesia de Dios
nos hemos levantado en nuestro barrio a declarar bendición sobre nuestro barrio. Hemos hecho muchísimas actividades, se han hecho muchas actividades donde Dios ha obrado y ha transformado muchas vidas, que hoy en día muchos delincuentes que estaban en la calle, estaban haciendo cosas malas, están buscando a Dios por una palabra de una persona que Dios utilizó para transformar su vida. Señores, hemos llegado al final. Yo estoy contento, agradecido de Dios. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Y de verdad que yo sé que esto ha sido de bendición, y para una próxima estaremos viendo cómo contactamos para hacer otra ampliación de esto, porque hay muchas cositas más que tenemos que hablar y tenemos que tocar. Yagüita de Pastor, para mí ha sido un placer, y todas las personas que nos vean, no importando de dónde estén, creo que estos consejos pueden transformar vidas y vivir una vida distinta, diferente. Dios te bendiga, muchas gracias por acompañarnos. No se te olvide suscribirte, compartir, darle a la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación a tu teléfono. Dios te bendiga, muchísimas gracias, chao, chao, bye bye, hasta la próxima.